que te comentaba un poco, con lo que hablábamos, el ejemplo de los Pumas en la versión anterior de la Rugby Championship, cuando le ganaron por primera vez a los All Blacks, épico, la épica. Creo que la selección de Tonga es una selección que debe basarse mucho en épica, porque les cuesta tanto llegar a los objetivos y las metas, que cuando se llega, se genera una fortaleza, y esa fortaleza bien trabajada del mental skill, que debe ser tu trabajo, digamos, en alguna medida ayudarlo en este rumbo, está eso, o sea, esa épica hay que convertirla en fortaleza, porque si no estás perdiendo potencial. Well, I was just translating back, Tony, and Gustavo's now talking about that he can imagine with these difficulties, those epic stories of the Kalitahi are probably a strong backdrop of what attracts the players to the team and what generates new strong performances for the team. Oh, most definitely, and I think that's one thing that that's pushing. That's right across, I think, all sports here. That but we use the history, like say from the 73 team. You know, we're trying to connect back to those guys, using them, some of the players there, to name them as in some of the plays. You know, remembering the past players is also in teams. We get in teams and like inter-teams competition and in our groups of, you know, but we have a squad nearly of 30 every time, or 28, and you split them up, the group, if I sign a coach. And we have like, we call it pioneer games, so it could be only female, you know, like Adams, or, you know, first of its kind of those Tongans there that's made it up and then call it pioneer. So definitely that's a big driver for the boys. We've got to make them feel, that the guys who's passed on opportunity, obviously, we've got to make those kids that's available to us want it, you know, they want it, that's their driver here to represent not just themselves, it's something bigger than them, that their family, you know, all the history that's driven behind it. That's the kids we want into the team, and so that's the environment we always set. But again, you know, like being a small unit tier 2, we can't roll on that, although it does make it harder. You know, just like, for instance, we're talking about difficulties we have, it's like training camps. You know, most campaigns I've been with, one of the big hats we've got to have is that we find somewhere to stay is near the airport, because all our players come from all over the world. So airport, the field is close enough. The want or the wish is walking distance, friend, 10 minutes walk, that we can walk there, because we can't spend all our budget on transport, you know, on and off the bus. So this was my first campaign, actually, was trying to find this. And then, so training grounds were near the airport to pick up the boys, and also recovery areas was also nearby. So indoor facilities, swimming pool, you know, whatever, that they all within each other, like a gym for the boys. And that's my first campaign, it was just by luck that we managed to do that. It was a place by the airport. This gym was nearby. You know, both ends of we could walk. We were pretty much, unless it rained, we had one van or whatever. Then we could transport the boys and just some boys in their cars in there. You know, and that's just one off. And then that's in Auckland, where I grew up, and so I was lucky enough that I knew, you know, through Pete contacts and not. But then get this, when we were in Spain, you know, the camp in Spain, it was similar. My man was telling the story, who I work with now, the manager Lano, and his first campaign as assistant manager, I think it was in France, France, right? And you know how they got so many airports in France. My drop-off was everywhere, so he had to pick up these boys, you know, and he was late to some of the pickups, and then because what I sometimes we bring them in, they've got to go back regulations, you know, the regulation 9, because it's outside of, we bring them in, did the training for 2 or 3 days just to meet them, and then they go back. So yeah, that was a learning and making sure our base is that we got the one airport, or all the airports are close by, because that's just a challenge of making sure we pick up the boys. So in Spain, that was crazy. It was quite easy, because the airport was just 10 minutes, and it was like a desert in Madrid. So we were just there. If we were in that airport, I'd work it out. They were the furthest airport from the big one. The main one was about 10 minutes away. So yeah, and we always laugh because, man,
Imagine the All Blacks going through this. They must still, how can they cope with this? You know, and we go, and then one of our coaches, his dad was with the All Blacks at the time. Their travel day must be so boring because they'll never get the excitement we get of worrying about how do we get our excess luggage through the airport, you know, without having to pay the excess luggage, you know, which costs a lot of money. Those guys are going, mate, they just get up, the All Blacks, the Tier 1 nations, they just pack their bags, put it through these machines, and they know it's going to get to the other side. For us, we're going to go, can we get these extra gear over? You know what I mean? And we've had some campaigns at the end of the campaign span, if we cannot fit it back into the flights in there, at the end, because at the end of we've got to prioritize what we need and leave stuff. And I've heard even on my time, they've left a whole heap of stuff they've had to, because they could not get it through excess luggage. Miren qué importante es escuchar esto, thanks Johnny, escuchar esto para que se conozcan las realidades. De que tenía que mostrar un estaba con mute, quería poner un poco de risa porque está muy bueno. Bueno, primero que nada, con respecto a lo que partió conversando sobre cómo incorporan la pregunta de Gustavo, la épica, la historia del calitaje en las actuales selecciones. Y dice que, por ejemplo, usan los nombres de jugadores históricos de la selección del 73 en el nombre de las jugadas que usan en la cancha. Los mini equipos que se establecen dentro de la campaña entre jugadores para competir y desafiarse, esos mini equipos también llevan nombres de campañas o de jugadores de momentos históricos de la selección de Tonga, y eso lo hace sentir más parte de lo que ha sido la historia y fortalece y genera esa conexión del pasado con el presente para que haya una mayor relevancia y que lo que decías tú, Gustavo, que esa épica se pueda producir nuevamente un nuevo gran resultado. Son técnicas básicas de potenciación de pertenencia, o sea, son los análisis internos que se hacen de trabajo, digamos. Exacto, y después nos continuaba conversando de las dificultades de ser un país Tier 2, de segunda categoría en el World Rugby, que una de las cosas más difíciles que es organizar los training camps, que son las campañas previas a los torneos. Y dice una de las cosas que se aprende súper rápido, es que como los jugadores viajan de diferentes partes del mundo, que cuando van a elegir un hotel, tiene que ser un hotel cerca del aeropuerto, para no perder tanto tiempo de ir a buscar constantemente a los diferentes jugadores al aeropuerto y llegar al hotel, porque así que tiene que ser un hotel cerca del aeropuerto, primero que nada. Segundo, que ojalá las canchas de donde van a entrenar, los gimnasios, la piscina, todo sea más o menos a 10 minutos de distancia a pie del hotel, porque no pueden estar gastando plata en transporte para llegar a las canchas de entrenamiento. Y así pueden usar el transporte para ir a buscar a los jugadores que están constantemente llegando o yéndose, porque de repente los jugadores pueden venir por 3 días y después tienen que volver a sus clubes por compromiso. Entonces, y dicen, priorizar el tema de los gastos es sumamente importante. Entonces, que todos queden a 10 minutos a pie, para que los jugadores caminen a su entrenamiento, caminen a la piscina, caminen al gimnasio. Eso ojalá que sea todo cerca y que el hotel sea cerca del aeropuerto, porque si no se vuelven locos. Tuvieron la experiencia en Francia, contaba la experiencia en Francia y en España, que uno de los managers del equipo pasaba todo el día manejando como Uber, yendo a buscar a jugadores al aeropuerto para poder llegar al hotel, porque llegaban a diferentes horarios, y dice que era una locura, y la broma en esa campaña era, esto no les pasa a los All Blacks. A los All Blacks, el día de los All Blacks debe ser tan fome, porque llegan al aeropuerto, llegan todos juntos, pues no tienen nada que preocuparse, tienen que esperar, después las maletas las tienen que pasar todas, y pasan las maletas. En el caso de ellos, si tienen peso extra, tienen que empezar a redistribuirse el peso dentro de las maletas, y en algunos casos incluso hay equipamiento que lo dejan en el lugar donde tuvieron la campaña, porque simplemente no tienen la prioridad de gastar en el exceso
de peso de equipaje para llevarse cierta indumentaria de vuelta a donde están. Entonces al final la dejan en España, en Francia, en Georgia, dejan botada la indumentaria porque en realidad no tienen la plata para pagar el exceso. Entonces esas dificultades dicen a los países de primer nivel como Inglaterra, los All Blacks, tienen que tener los días de viaje de ellos deben ser súper fomes porque no tienen que preocuparse de ninguna de estas cosas. Ellos llegan ahí, las maletas pasan, si hay que pagar extra, lo pagan nomás, pero en La el caso de... preocupación máxima es que se le descargue el celular. Exacto, en el caso de un país de Tier 2 hay que preocuparse de toda esa logística para poder hacer rendir los presupuestos y hacer funcionar las campañas con los jugadores. Y lo otro, entender que los jugadores de repente pueden estar solamente 2-3 días, no pueden estar los 5 días de la campaña y tener el recurso ese de que tienen que tener a alguien disponible para llevarlo de vuelta al aeropuerto, etc. Tony, Ojo que se hizo un link bien interesante con el Fases 4 respecto que hablaba en alguna parte de Tony de la historia, ¿cierto? La épica, la historia. sí, Hablábamos storytelling. del storytelling, de contar la historia, de la oportunidad que se había perdido la vez anterior cuando Chile lo había ganado por segunda vez Argentina 15 o alternativo, ¿cierto? Que nos mandaron un mensaje por interno para tratar de aclararnos algo que la verdad es que incluso es más inaclarable aún después de lo que nos mandaron, pero paréntesis, ¿cierto? Porque no puede celebrar ganarle más a un C que a un B. Entonces, pero bueno, la explicación fue muy absurda. Da lo mismo. El tema es que hay una cosa bonita ahí, que ellos sí han sabido usar el storytelling. Yo lo sigo en sus redes. Ellos sí están aprovechando esa épica, esa pertenencia, para incorporarla en su proceso. Y obviamente están incorporando los éxitos del pasado en su pertenencia. Y nosotros acá en Chile estamos borrando éxitos del pasado para sobresaltar presentes con meros intereses comerciales. Entonces ahí es donde está la pisa de cola, ¿te fijas? ¿No? Por eso quería hacer este link. No sé si se lo quieres explicar a Tony o no, porque hay una triangulación ahí bien terrible. Tony, we're just re-emphasizing a little bit what we spoke in our last podcast around the media and how the media is involved in sports nowadays and how storytelling is such a strong piece and how we actually should take more advantage of storytelling. And basically what you were telling us around joining the history of the Kalitahi to the current teams with the names of the plays and players, etc., is a little bit about building on that storytelling.